Evangelio de hoy, 12 de enero de 2024. El bautismo del Señor. Lucas 3, 15 a 16, 21 a 22. Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo. Evangelio y lecturas de hoy, 12 de enero. Lecturas del bautismo del Señor. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. 42, 1 a 4, 6 a 7. Mirad a mi siervo, a quien sostengo. Mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará. No voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano, te formé. E hice de ti alianza de un pueblo. Y luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel. De la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Salmo 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. Segunda lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 10, 34 a 38. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 3, 15 a 16, 21 a 22. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio del domingo 12 de enero de 2025. Queridos hermanos, paz y bien. Cada año tenemos un salto temporal en los relatos evangélicos. Del nacimiento de Jesús y la adoración de los magos, a la presentación de Jesús con 30 años aproximadamente, siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿A qué se dedicó el Señor en esos años? Solo nos queda la imaginación. Seguramente pasó tiempo preparándose para la tarea que le esperaba, creciendo en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Y se dedicó a participar en la vida litúrgica de su pueblo. En la sinagoga oraba y se empapaba del Espíritu de Dios. Eso le permitió conocer mejor a su Padre. Para ello tenía los mismos medios de los que disponemos nosotros hoy. A su alcance estaba la Sagrada Escritura, la palabra de Dios que le narraba la historia de un pueblo que se sentía elegido y salvado por ese Dios Yahvé, que siempre le había acompañado y protegido. Los profetas le mostraron cómo Dios se había ido revelando a los hombres, los jueces le permitieron entender cómo había que ser fiel al Señor en todo momento, etc. En la escuela de la palabra aprendió a escuchar lo que Dios iba revelando, y a guardarlo en el corazón. Y, quizá, le surgió la pregunta: ¿qué tendré que hacer yo? Al mismo tiempo, iba formándose como persona. Veía la naturaleza que tenía a su alrededor, cómo iba creciendo el trigo, a veces junto a otras malas hierbas, las nubes del cielo, cómo los pastores se ocupaban de los rebaños, alejando a los lobos si era necesario,
las viñas y los viñadores, los pescadores en el lago, remendando sus redes, el árbol de la mostaza, y todas estas cosas le hablaban de Dios. Todo lo usó después para hablar de forma comprensible, a veces en parábolas, acerca del reino. Y, sobre todo, observaba a los hombres, que, seguramente tenían las mismas dudas y preguntas que podemos tener hoy. Incertidumbre ante el futuro, cansancio ante el exceso de normas y preceptos religiosos, muchos marginados por motivos rituales, leprosos, ciegos, enfermos, o sociales, pastores, extranjeros, viudas, niños. Su compasión ante el sufrimiento comenzó a crecer en ese corazón que se iba llenando cada vez más de Dios. ¿Qué hacer para aliviar estos problemas? En esas debía de andar Jesús cuando oyó acerca de un profeta contemporáneo que, además, era su primo. Hablaba de convertirse, de cambiar de actitud, de hacer las cosas de otra manera. Juan el Bautista había congregado a su alrededor a muchos de esos descontentos que querían cambiar de vida. Y allá se fue Jesús, a ponerse en la cola de bautizandos para acabar de descubrir qué quería su Padre de él. Y se produjo una nueva epifanía. Las palabras del profeta Isaías se hacen vida en Jesús. Tú eres mi Hijo amado, el predilecto. Comienza una nueva fase en la vida de Jesús. Sabiendo que su Padre está con él, que le protege, empieza a hablar del reino de Dios, que tiene como prioridad a los más débiles, a los pequeños. Lo hace confiando siempre, por eso pasa tanto tiempo rezando, en la soledad de la noche, para superar sus dudas, para tomar las decisiones importantes, y aclarar qué quiere Dios de él. Sintiéndose querido, comienza a hablar del amor de Dios al hombre, a todo hombre, extendiendo la bendición de Dios, la curación de los enfermos, el perdón de los pecadores, la mano tendida a todos. Por eso la vida entera de Jesús es una total entrega al reino. Porque es una tarea muy grande que exige completa dedicación. Y, desde luego, no es una empresa sencilla. A pesar de hablar de amor y perdón, existirá mucho rechazo, mucho sufrimiento hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios Padre, en el bautismo, le da su Espíritu. Eso le permite sentir la fuerza, el amor, la luz del mismo Dios. Así puede descubrir la voluntad divina, siempre desde el servicio, la humildad, la defensa de la justicia y el derecho. Actitudes a imitar. Y lo que Cristo llevaba en el corazón, nos lo enseñó a todos. Porque nos reveló que el Padre refrenda las mismas palabras con cada uno de los que quieren ser sus discípulos. Cada vez que alguien se bautiza, esas palabras, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco, se repiten. El Padre nos ofrece lo mismo, nos pide lo mismo, cuenta con nosotros para lo mismo. Hoy estamos celebrando que tú eres Hijo, que eres amado por el Padre, y que necesita que tú seas su nuevo Jesús, y que te colma de Espíritu Santo para que puedas con todo, y que ahí tienes al mismo Jesús como referencia para tu vida, el Hijo que supo cumplir su voluntad. Con Jesús, se ha cerrado definitivamente la época en que Dios ha sido pensado como un monarca severo, justiciero, intransigente. Él nos ha revelado el verdadero rostro de Dios, el Dios que solo salva. Con su vida, ha proyectado también una luz reveladora sobre las imágenes portentosas usadas por el Bautista y los profetas, dándonos la clave de su lectura. Era verdad lo que estos habían afirmado: Dios habría enviado su fuego sobre la tierra, pero no para destruir a sus hijos, aunque fueran malvados, sino para quemar, hacer desaparecer del corazón de cada uno toda forma de maldad. Es cuestión de creérselo, de fiarse y de ponerse en marcha. El sacramento del bautismo no es una ceremonia más o menos conmovedora y bonita, sino una declaración de intenciones entre el Padre y sus hijos. Y hoy la palabra de Dios nos lanza una pregunta directísima: ¿quieres ser mi Hijo amado, como lo fue Jesús? Mucha gente está esperando al Mesías, preguntándose dónde está. ¿Qué vas a hacer, vuestro hermano, en la fe? Tu espacio sagrado, en amor y liderazgo.